Son las 7 de la mañana. Hicimos yoga. Spinach, ginger, orange, cucumber. Y ahora es momento de tomar el desayuno. Comencé con melón, frutillas, piña, café, me sirvieron jugo, huevos revueltos, un chorizo, tocino. This walk is about 1.2 miles, rocky terrain, dry land. No hay mayormente pasajeros que hablan español. Vamos a salir ya de expedición. Recomendaron utilizar zapatos. Son como 5 minutos del barco hasta la isla. Ok. Estamos en la isla Seymour Norte. Terreno rocoso. No es que aquí hubo una erupción o no es que acá haya algún volcán que formó todo esto, sino que por el movimiento de las placas se elevó del mar. Este es uno de los tramos más difíciles de este trekking porque vas entre piedras. Estas son las fragatas. Tienen un truco único para atraer a las hembras. El macho infla su saco gular. Esa gran bolsa roja es una extensión de la piel de la garganta, mas no de sus pulmones, que llenan de aire para llamar la atención. Cuanto más grande y brillante, más éxito tienen en el apareamiento. Para mala suerte de los machos, esta hembra ya tiene una familia. Al no poder realizar sonidos, estas lagartijas se comunican a través del movimiento. Un poco más adentro en la isla, nos encontramos con las iguanas terrestres, una especie endémica de Galápagos, que caminan tranquilamente entre las rocas volcánicas. Con su color amarillo, se camuflan perfectamente con el terreno seco de la isla. Estos son los piqueros patas azules. Los huevos de estas aves tardan entre 41 y 45 días en incubar, usando sus patas para mantener los huevos calientes. Después de que nacen, las crías son completamente dependientes de los padres durante las primeras semanas. Los padres alternan entre cuidar a las crías y buscar comida. Las crías pueden empezar a pararse por sí solas aproximadamente en la segunda y tercera semana de vida, aunque todavía son muy vulnerables, ya que enfrentan amenazas de depredadores como las fragatas, que a menudo intentan robar huevos o polluelos cuando los padres no están presentes. Esta es una cría aprendiendo a caminar y próximamente aprenderá a volar. Por ahora está ganando equilibrio y confianza junto a sus padres. Ahora ya es un ave totalmente independiente. Ha aprendido a caminar y a volar. A lo largo del tiempo, las iguanas marinas evolucionaron para vivir en el agua y alimentarse de algas, mientras que las terrestres se adaptaron a la vida en tierra firme, alimentándose principalmente de cactus y vegetación, aunque de vez en cuando dan un paseo por la orilla del mar. Ha llegado el momento de regresar al barco y continuar nuestro viaje. Sonó la sirena del barco, terminó el simulacro, donde nos explicaron qué es lo que hay que hacer en caso de alguna emergencia.
Y ahora nos dirigimos a la única isla de Galápagos que tiene la Tierra Roja, la Isla Rábida. Y mientras navegamos a nuestro próximo destino, firmamos el consentimiento de que llenar un formulario en el que autorizas que quieres realizar snorkel. El papá de Tony nos va a invitar un encebollado solamente para las personas que trabajan acá. Probar el encebollado del barco. Hay un snorkel que es para principiantes en la playa de la Isla Rábida y otro para personas que tienen más experiencia. Yo creo que voy a terminar en la playa. Llegando a la playa nos recibe un lobo marino y qué increíble el color de esta playa. Ya acá en la playa nos dieron un poco de shampoo que es para colocar en las gafas y que no se te empañe mientras estás haciendo el snorkel. Este traje te permite flotar para que simplemente disfrutes de la vista. No les voy a mentir, me puse muy nervioso al ver ese tiburón. En las profundidades de Galápagos habita una de las criaturas más majestuosas del océano, las mantarrayas gigantes. Pueden llegar a medir hasta 9 metros de ancho y pesar más de 3.000 kilogramos. Estas mantas se mueven con una gracia impresionante. Las mantarrayas nos recuerdan lo vasto y maravilloso que es el océano y lo importante que es protegerlo. Y hemos llegado del snorkeling, súper chévere la experiencia. Vimos una mantarraya. Nos encontramos en la Isla Rábida. Vamos a hacer una pequeña caminata acá. That way, and that will be a loop. That it will be our journey, okay? Vamos a tener unas vistas de la parte alta. Esta isla es de este color rojizo porque está formada principalmente de óxido de hierro, un material súper arenoso. Por eso incluso en algunas partes de la isla el agua choca, se está como desmoronando la montaña hacia el mar. Estos son los pinzones de Darwin. Se alimentan de las semillas de los cactus y son una de las especies más estudiadas debido a su papel en la teoría de la evolución. Y así fue nuestro recorrido por la Isla Rábida, con un atardecer que solo Galápagos nos puede ofrecer. Súper chévere la caminata por la Tierra Roja y aprovechamos también el sunset. Resulta que puedo tomar old fashions ilimitados acá en el bar del crucero. Entre el movimiento del barco y ese old fashion ya estoy bonito. Hoy es el cumpleaños de Marcos, papá de Tony. Y qué mejor que estar acompañado de su hijo y una buena cena. El barco está en movimiento, estamos viendo a Fernandina, vamos a llegar mañana en la mañana. A lo que llegas a tu habitación te dejan un instructivo y cierta información para que te vayas preparando para el día de mañana. El cuarto está todo perfecto, la cama está tendida, dejaste una camisa tirada por ahí, está colgada. Normalmente estás al apuro, como que bueno, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no estás en la habitación, pero cuando llegas todo está ordenadito. El viento está un poco fuerte, el frío también. Son acá las 11 de la noche, entre risas y a la luz de la luna nos vamos a descansar para mañana continuar la aventura en Galápagos.